El ministro Jonathan Malagón no solamente ha asumido el reto de parte de la invitación, la instrucción de parte del presidente Iván Duque de liderar el proceso de construcción de las viviendas y de mejoramiento de las viviendas para los 13.000 excombatientes, 13.000 familias que están en proceso de reincorporación, sino que este mismo propósito, ahora que la política y la implementación de la vivienda rural está en cabeza del ministerio, lo ha venido desarrollando. Yo quisiera, ministro Jonathan, primero agradecerle su compromiso, su liderazgo en la política de paz con legalidad. Cuéntele a nuestros embajadores, cuéntele a quienes nos están oyendo en qué consiste la política de vivienda de esta administración, qué es lo que tenemos ejecutando en este momento y por qué cuando llegue diciembre del 2021 esto que usted está iniciando ya no va a tener marcha atrás. Doctor Archila, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Lo saludo a usted con mucho aprecio. Saludo a mis dos compañeros de gabinete y grandes amigos, la señora ministra de Transporte, el señor ministro de Minas, doctor Ángela María, doctor Diego. Qué gusto, qué placer compartir este panel con ustedes. Consejero Emilio, y también saludo a los representantes de los distintos cuerpos diplomáticos y a todas las personas que se conectan ahora a través de las redes institucionales de presidencia y de los ministerios. Doctor Archila, a mí me gustó mucho la introducción que usted hizo a este panel, porque si se quiere, digamos que la doctora Ángela María, el doctor Diego, el Ministerio de Vivienda y lo propio ocurre en el Ministerio TIC, las agendas de universalización que van camino hacia el 2030, hacia el 2035, tienen siempre el desafío de la última milla. Y el desafío de la última milla suele estar en la zona rural dispersa. Ahí es donde nos cuesta más trabajo llegar, ahí es donde el costo unitario de cada intervención es mucho más alto, ahí es donde las complejidades desde el punto de vista técnico y logístico muchas veces excusan intervenciones que se van aplazando. El país llega a tener indicadores de cobertura de más del 90% y le queda siempre esa última cola que se suele dejar para dentro de 1 o 2 décadas. Digamos que uno de los elementos más importantes que yo destacaría de nuestra estrategia de paz con legalidad es que anticipa buena parte de esas intervenciones camino a la universalización y se hacen ya. Y eso se puede evidenciar tanto en vivienda como en agua potable y saneamiento básico, que digamos que es el alcance de este ministerio. Voy a empezar con algunas reflexiones sobre vivienda. Hoy la política de vivienda rural está a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una transición muy ordenada y coordinada con el ministro Sea, con el viceministro Restrepo, con el Ministerio de Agricultura. Abrimos la primera convocatoria, una convocatoria para entregar 5.800 viviendas gratuitas en zonas rurales. Más de 3.000 de esas 5.800 viviendas van para zonas PEDER. Así de claro, pero no solamente en términos de la cardinalidad, en términos del esfuerzo financiero, porque en esta zona estamos dando un aporte más que proporcional en presupuesto. El 80% del presupuesto de esta primera intervención, que demanda más de 300.000 millones de pesos, el 80% del presupuesto está concentrado en zonas PEDER. Entonces, digamos que aquí no hay elucubraciones teóricas, aquí no hay planteamientos, aquí no estamos llenos de diapositivas. Primera convocatoria de vivienda rural que hace el Ministerio de Vivienda con estas nuevas competencias, más de la mitad de las casas y más del 80% del presupuesto se van a zonas PEDER. Pero no solamente se evidencia, digamos, en el mecanismo de construcción de vivienda gratuita a través de las convocatorias con las entidades territoriales. También se puede ver con mucha claridad en términos de las viviendas de los CTCRs, que es otro tema, doctor Archila, que usted ha liderado con pasión de la mano del doctor Andrés Stapper. Ya tenemos previsto la construcción de las primeras 550 viviendas, más de 500 viviendas. Y digamos que de las primeras 5 intervenciones, este año vamos a sacar adelante 4 de ellas. Estamos hablando de una intervención en Icononso, estamos hablando de otra en Arauquita, estamos hablando de otra en Dabeiba, estamos hablando de otra en Mutatá. Entonces empezamos la construcción de esas viviendas para excombatientes este semestre y queremos a final del año tener ya las primeras entregas de las viviendas, pero ahí la noticia es
que esas más de 500 viviendas serán una realidad, están presupuestadas, tenemos los acuerdos con las entidades territoriales, tenemos un trabajo muy valioso del doctor Stapper de habilitación de suelo, habilitación de los lotes para poder finalmente construirlas. Y allí también hay un mensaje muy claro desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de cumplimiento de los acuerdos también en cabeza del ministerio. Le diría yo que dentro de esa actualización de vivienda rural que estamos viendo, que trae de la mano, por ejemplo, nuevos instrumentos normativos que provienen no solamente de decretos que hemos logrado consolidar en el año 2020, sino también de lo que será la reglamentación de la nueva ley de vivienda y hábitat. Esas nuevas oportunidades que tenemos ahorita para la construcción de vivienda rural dispersa, que reconocen desde el punto de vista del presupuesto la gran complejidad logística y la tarifica además para que haya un valor diferencial dependiendo dónde esté la construcción, ya empieza, no estamos esperando que la reglamentación concluya en mayo, ya empieza a verse cómo se privilegian más que proporcionalmente los recursos de inversión en las ETCRs, los recursos de inversión en los municipios PEDET y cómo efectivamente estamos cumpliendo lo que prometimos. Pero no solamente se puede ver esto desde el punto de vista de la vivienda. Cuando vamos a agua potable encontramos exactamente la misma historia. Un país que tiene coberturas por encima del 90%, un país que se trazó la meta que en el 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible llegaría a la universalización de agua potable. Entonces nos quedaba algo así como una década para avanzar en esa agenda. Si uno se pone a ver los municipios PEDET, es justamente las zonas rurales donde seguimos teniendo las grandes brechas, más de 20 puntos de cobertura por debajo de los promedios nacionales y donde debe concentrarse la inversión del Estado. El gobierno lanzó un programa de recuperación económica muy ambicioso, Compromiso por Colombia. Ahí estamos trabajando con el ministro Diego, con la ministra Ángela, y en su capítulo de agua hemos lanzado, le hemos propuesto al país más de 180 proyectos. De esos proyectos, doctor Archila, escúchame bien, 60 proyectos son para municipios PEDET. 60 proyectos para municipios PEDET. Vamos a invertir más de $500 millones en Compromiso por Colombia, en agua para los territorios PEDET, pero adicionalmente vamos a beneficiar con esto a más de 700,000 personas, muchas de ellas que van a tener por primera vez acceso a agua potable. Y esos proyectos otra vez no es que estén en un pipeline de aquí a 10 años, no es que estén en un proceso de estructuración que culminará en el 22, no es que se le va a poner la primera piedra el último mes, no, el 90% de esos proyectos se entregan en el gobierno Duque. El gobierno del presidente Duque pone la primera piedra y pone la última piedra. Entonces son, digamos, obras que no solamente van a ser muy importantes para la recuperación económica de estas regiones, para la generación de empleo, sino que también de manera muy rápida van a cambiar de forma positiva la vida de cientos de miles de habitantes con uno de los elementos centrales de la política social, que es la provisión de agua. Yo al final redondearía todo esto, doctor Archila, como con 3 reflexiones. Entonces, la primera, refrendar lo que usted ha dicho, la agenda de universalización. En buena parte de las acciones de política social que va camino al 30, camino al 35, que incluye los ODS, la paz con legalidad la anticipa las inversiones en las zonas rurales dispersas y no solamente tiene una gran reivindicación desde el punto de vista del cumplimiento de los acuerdos, sino también en el avance que puede tener el país de cara a la equidad y a, digamos, pagar los pasivos históricos con las zonas rurales dispersas, donde generalmente la inversión llega en las últimas fases de ampliación de cobertura. Primero. Segundo, las obras de las que estamos hablando no las estamos estructurando. Hubo un proceso muy serio de estructuración que nos llevó a este punto, que es el punto de la ejecución. Las más de 500 viviendas, se van a construir, 1, 2, las más de 3,000 viviendas que tendremos en la convocatoria rural en municipio PEDET se van a construir también
eso está financiado, está en el presupuesto de la nación y es una realidad. Entonces, aquí hay una clara orientación a resultados que ha sido el mensaje del presidente, la instrucción del presidente, que rápidamente no solamente pensemos en tener los bulldozers en la calle y no pensemos solo en las primeras piedras, sino también los cronogramas de entregas, últimas piedras. Con usted estaremos entregando buena parte de las viviendas que vamos a construir en las ETCRs, pero también estaremos entregando buena parte de las viviendas que vamos a construir en esa convocatoria 001 de la rural. Entonces, primera reflexión, anticipamos inversiones para lo rural disperso. Segunda reflexión, esto está en ejecución, ya es una realidad. Y la tercera, doctora Archila, que me parece muy importante, con esto cierro, aquí hay un ejercicio a mi manera de ver, yo no sé si en eso coincide Ángela María y Diego, un ejercicio sin precedentes de coordinación institucional. Un ejercicio extraordinario de coordinación institucional que ha estado liderado, doctor Emilio, por usted. Es impresionante cómo todos los ministerios, todas las agencias, pero no solamente del orden del gobierno nacional, lo propio con los gobiernos subnacionales, todos los que tienen que ver con un proyecto para PEDEC, todos los que tienen que ver con un proyecto de paz con legalidad, logran coordinarse y tener el mismo norte y poner al servicio de estos objetivos sus buenos oficios para que se convierta en una realidad. Eso que suena como de perogrullo no es fácil y no es sencillo en la administración pública. A veces es difícil incluso encontrar una coordinación dentro de una misma entidad entre diversas áreas. Aquí no solamente nos estamos coordinando todos los actores del gobierno nacional, sino que con las entidades territoriales, con los institutos descentralizados, todos le estamos apuntando a lo mismo. A mí eso me parece súper valioso. Hay un ejercicio de poner delante de cualquier agenda el propósito país de la paz con legalidad y hay una gerencia, eso no se hace solo, integral, orientada a la solución de problemas. Digamos, esto no es solamente un tema del reporting y del control y de llenar KPIs y de poner semáforos, sino de encontrar cuáles han sido las talanqueras que en el camino se nos han cruzado y cómo de manera conjunta podemos levantarlas. Ejemplos tendría muchos y no los quiero aburrir, pero a mí lo que más me gusta de este trabajo coordinado, doctor Emilio Archila, es que usted no se dedica simplemente a reportar las cosas que van bien, regular, mal, lo que necesita acelerarse y demás, sino que estamos en un trabajo por instrucción del presidente, todos subidos en el mismo bus, solucionando una a una las eventualidades que nos vamos encontrando en el camino. Trabajar en la zona rural dispersa no es fácil, no es fácil. Y uno podría pararse en un millón de excusas. Y todos los problemas que nos vamos encontrando los hemos ido solucionando y por eso hoy podemos darle un parte, no solamente a la comunidad internacional, sino al país como un todo que estamos cumpliendo, que la paz con legalidad es uno de los grandes sellos del presidente Duque y que todo su gobierno, todo su gabinete está en función de hacerlo realidad. Ministro Malagón, realmente muchísimas gracias por esa descripción, por el trabajo que usted hace para la vivienda, para el agua, para el saneamiento básico y por el apoyo permanente que tenemos. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.